Bien, vamos a la segunda parte de este vídeo sobre el Éxodo, donde vamos a tratar o a tocar el segundo gran vector de la noción de rescate de Egipto, que es la lucha entre Yahvé y el faraón. Hemos estado viendo el nombre de Yahvé, ¿no? El nombre de Yahvé desencadena, como ya os dije hace un momento, una trama de revelación que es la que articula una buena parte del relato. En torno a los personajes que van a ser los protagonistas del mismo. ¿Qué personajes son? Bueno, pues hay dos personajes humanos a primera vista, a primer golpe de vista, y uno divino, que serían Moisés y el faraón principales. Hay muchos más personajes. Están los israelitas, que son personajes colectivo y coral, ¿no? Y algunos otros que emergen individualmente en esa lucha, ¿no? Está la pared de Moisés, están las comadronas, en fin, pero no vamos a entrar en toda la riqueza de personajes, sino en los personajes fundamentales. Dos humanos en apariencia y uno divino, que serían Moisés y el faraón como antagonistas y Yahvé. Pero en realidad esto no es así. El faraón no tenemos que encasillarlo como un personaje humano, sino como antagonista de Yahvé. La lucha auténtica no se da entre Yahvé y el faraón, no entre Yahvé y Moisés. De manera que el libro del Éxodo los presenta enfrentados desde el principio hasta el final del relato, hasta que uno de los dos desaparezca de escena. La trama de revelación es el motor del relato. El primero que conoce el nombre de Dios es Moisés, pero este tiene que dárselo a conocer a los israelitas, que con dudas y problemas lo van conociendo, pero al menos entran en ese conocimiento. Una vez que lo conocen, pues se dirigen al faraón, con Moisés representándolo, para que el faraón les permita salir para dar culto a ese Dios cuyo nombre conocen. Así se dirigen al faraón en nombre de Yahvé. Pero el faraón, que tiene el rol asignado de antidios, le han asignado el rol de antidios, lo primero que hace es no reconocer a Yahvé. Dice desconocer a Yahvé. Ni conozco a Yahvé, ni dejaré salir a los israelitas. Bien, por tanto tenemos uno que ya desconoce el nombre. Y Moisés también tiene otro problema con el nombre de Yahvé respecto a los israelitas, que no sabe cómo presentar a los israelitas al Dios que le acaba de llamar, para liberar a su pueblo. Bueno, es decir, que tenemos aquí un problema importante de conocimiento. Por un lado, el faraón, que es el antidios, se niega en redondo a conocer y reconocer a Yahvé. Y por otro, los israelitas, que como dije hace un momento, sí van entrando en el conocimiento, pero Moisés se encuentra con auténticos problemas para que los israelitas traben contacto y conocimiento con este Dios. Es decir, que tiene dificultades. De hecho, se lo dice a Yahvé. Y si los israelitas me preguntan ¿qué Dios es ese que has encontrado? Y ahí viene la revelación del nombre. Y Yahvé le tiene que facilitar cómo se llama él y le tiene que facilitar lo que le tiene que decir a los israelitas para que tengan un conocimiento más adecuado de Yahvé. Bueno, ¿cómo va a avanzar firmemente esta trama de revelación? Pues va a avanzar a través de una serie de acontecimientos en los que Yahvé se va a revelar. Estos acontecimientos son las plagas. Así Yahvé se revela a ambos bandos, a el faraón y Egipto, y a los israelitas y Moisés. Es decir, que la revelación a través de las plagas no solo es válida para los israelitas, para el faraón y su pueblo, sino también es válida para los israelitas. Las plagas son una serie de acontecimientos con los que Yahvé se revela, porque el reconocimiento de Yahvé está estrechamente relacionado con su soberanía, con la soberanía de Yahvé sobre todo. Así que Yahvé tiene que mostrarse soberano de todas las cosas a través de esos eventos prodigiosos que son las plagas. Estas plagas, que aparecen con un número egipcio, con el número 10, que es un número
propio en la numerología egipcia, están todas vinculadas con el poder del faraón, o con decirlo mejor, con el poder de la divinidad. Es verdad que hay muchos autores, como por ejemplo Werner Keller, que escribió un librito ya hace tiempo, y la Biblia tenía razón, que trata de un poco de darle, ¿cómo llamaríamos? De darle un barniz científico o histórico a las plagas, de explicarlas históricamente, pero aparte de la posible historicidad que las plagas tuvieran, que podría haberla de fondo, lo importante es el elemento teológico. Si analizamos algunas de las plagas, lo podréis ver vosotros con bastante claridad. Si veis la plaga de la luz y las tinieblas, diréis, bueno, ¿qué pasa con la plaga de la luz y las tinieblas? Pues hombre, el faraón era considerado en Egipto como el hijo del dios Sol, el hijo de Ra. Bueno, en egipcio se dice clásico sinceramente Re, más que Ra, pero bueno, el hijo del Sol. Y entonces Dios vence al faraón en su propio terreno. ¿Cómo lo vence? Pues eclipsando la luz solar, provocando las tinieblas. Pero este conocimiento no sirve solo para el faraón, sino que también sirve para los israelitas, dado que mientras que los egipcios viven en tinieblas, los israelitas tienen luz en sus poblados. Es decir, y el texto hebreo se encarga perfectamente de decir, para que en boca de Yahvé pone las palabras, para que veáis que Yahvé distingue entre egipcios e israelitas, con el famoso verbo badal, separar, que es el mismo que se utiliza en el relato de la creación, cuando Yahvé va distinguiendo una cosa de otra. Bueno, pues vemos que se revela esta plaga a ambos. Lo mismo podría decirse de la plaga del Nilo convertido en sangre, de las aguas de Egipto convertidas en sangre. El Nilo es la arteria vital de Egipto. Heródoto, Heródoto decía que Egipto es un don del Nilo. El Nilo es el que lo fecunda, el que le da vida. Yahvé tiene poder sobre este río y puede convertir el signo de vida en un signo de muerte, precisamente a través de un signo vital, como es la sangre, pero una sangre que no da vida, es una sangre muerta. El Apocalipsis dirá, lo especificará más y dirá que en los últimos tiempos Dios convierte las aguas en sangre de muerto, que no es una sangre viva. Bien, las otras plagas restantes, pues también pueden tener explicaciones similares. Yahvé controla los elementos de la naturaleza, las plagas normalmente temidas, las ranas, los mosquitos, los insectos, todo ese tipo de plagas, el granizo, el pedrisco, la trama que las plagas que los agricultores temen siempre, insectos o elementos naturales, pues están bajo el control de la divinidad. A ella se le pide, a ella se le implora para que estas plagas no vengan, y supuestamente ella la controla, y Yahvé controla pues todos estos eventos naturales que escapan al control del faraón. Todo este control de revelación aparece desde el principio con el episodio de los bastones, del bastón con la serpiente, que es el signo también del dominio en Egipto. Todo este control de Yahvé aparece como elemento revelador. Bien. Y se va dando a conocer. ¿Se va dando a conocer para qué? Pues para lo que yo pongo en el guión a continuación. Para poner sobre el tapete uno de los temas fundamentales del libro. ¿Quién es el auténtico soberano de Israel? Y una vez que conozcamos el auténtico soberano de Israel, ¿a quién tienen que servir los israelitas? ¿Al faraón o a Yahvé? Así, hay una pugna por saber quién es el auténtico soberano de Israel. De manera que el faraón se niega a reconocer a Yahvé y le ofrece resistencia, porque de reconocerlo tendría que reconocer que es el auténtico soberano de Israel. Como el faraón no lo reconoce, Yahvé tiene que obrar todos estos prodigios de lo que hemos hablado y vencerle completamente. Bien, ¿cómo lo va a vencer completamente? Pues lo va a vencer a través del episodio de la Pascua Racimo, que vamos a explicar enseguida. Bueno, con referencia a la soberanía de Yahvé, cabe decir que en el libro del Éxodo observamos una importante dinámica. Yahvé se postula como soberano de Israel, pero con una diferencia importante respecto al faraón. El faraón es el soberano de Israel y lo fuerza a la esclavitud. El pueblo vive esclavizado por el faraón y no tiene otra opción que servirle, dado que el faraón cuenta con el poder coactivo de la fuerza para obligar a los israelitas. En cambio,
En cambio, Yahvé propone a los israelitas el servicio libre. Recordad la opción que le dice Moisés: elegid hoy si queréis servir a Yahvé o a otros dioses, ¿no? Es decir, Yahvé no fuerza, le propone la alternativa de servirle libremente. Una vez que tú has aceptado la promesa, sí que la tienes que cumplir, pero le propone la alternativa de servirlo libremente. De manera que cuando Yahvé se asiente en el santuario, ya en Éxodo como rey, cuando Yahvé consiga postularse como líder de Israel, cuando esté en el tabernáculo, ya en Éxodo 40, 34, 38, Yahvé afirmará su soberanía en medio del pueblo, en medio de Israel. E Israel lo reconocerá a Dios como soberano y le hará de un modo libre y le rendirá culto como a su auténtico rey, como a su auténtico patrón y soberano. Bueno, pues esto es lo que ocurrirá cuando haya terminado la batalla, pero la batalla es aún mucho más amplia, porque las plagas culminan con una que es la definitiva, la plaga de los primogénitos, que tiene como preludio la Pascua y los ácimos. ¿Qué se pretende con la plaga de los primogénitos? Es la plaga definitiva porque se pretende dejar al faraón sin futuro. Recordad que los israelitas todavía no han desarrollado la doctrina de la resurrección de los muertos y uno se perpetúa y se mantiene vivo en su descendencia, especialmente en su primogénito. Si tú eliminas a los primogénitos, eliminas el futuro de tu enemigo. Así que esa va a ser la plaga que va a forzar a torcer la voluntad del faraón y va a permitir que los israelitas salgan de Egipto. Pero esta plaga tiene como preludio la Pascua. Y vamos a aplicar un poco el tema de la fiesta de la Pascua y los ácimos que aparece aquí en Éxodo, que lo vamos a encontrar en texto como Deuteronomio, y tenemos importantes referencias en el Pentateuco a ella. Lo primero que vamos a hacer es ver los antecedentes históricos de la Pascua. Sobre la Pascua hay muchas teorías. La teoría más difundida de la Pascua, sobre la Pascua y los ácimos, es que eran dos fiestas independientes que llegaron a fusionarse, probablemente, hay muchas teorías también sobre esto, probablemente con la reforma deuteronomista de Josías y la centralización del culto, Ezequías y Josías y la centralización del culto. Yo al final del guión os diré que opino al revés, que eran una sola fiesta y que determinadas medidas de la centralización llevaron a hacer que diera la impresión de que en un origen eran dos fiestas que se habían unido, pero yo lo explicaré ya más detenidamente. De momento vamos a ver cuál es la teoría más extendida y los antecedentes históricos de la Pascua. Bueno, los que piensan que la Pascua eran dos fiestas, que la Pascua y los ácimos eran dos fiestas, conciben la Pascua como una fiesta típica de las culturas nómadas o seminómadas, en especial de las tribus dedicadas al pastoreo. Es una fiesta que se celebraba en familia a la caída de la tarde, después de haber recogido el ganado propio de una cultura pastoril. Tal como la tenemos ya en el Pentateuco, la ley mandaba degollar una res de ganado menor, cordero o cabrito, que tenía que tener un año. Era el tiempo que se establecía como ideal para que la res fuera apta para el sacrificio. Además tenía que ser una res que no presentara ningún defecto, ninguna mancha, nada, ninguna tara. Una res perfecta con una edad perfecta, ¿no? Y además tenía que comerse asada a fuego. Tenemos el ritual en Éxodo 12, 5, 8, lo podéis ir leyendo y así esto os facilita el estudio, porque claro, no estamos como en clase que yo mandaba a leer los textos y lo teníamos de esa manera. Bueno, esta fiesta se celebraba una vez al año, o sea, anualmente, y se celebraba en coincidencia con la primera luna llena de la primavera, tal como se sigue haciendo. Yo tengo un artículo sobre la Pascua que creo que os lo he mandado. Ese artículo es un capítulo de un libro que sale ahora en una colección que tiene la Facultad de Geografía e Historia de la Hispalense. Bueno, pero yo creo que os lo he mandado, si no miraré y os lo mandaré si no os lo hubiera mandado. Bueno, como digo, con la primera luna llena de la primavera, como se sigue haciendo actualmente. García López lo explica bastante bien en las páginas 164 y 165, explica el sentido que esta fiesta tenía en su origen en las culturas pastoriles.
Era seguramente un rito apotropaico. ¿Qué significa eso? Un rito para ahuyentar los malos espíritus, los malos augurios, los malos dioses, como todavía puede ocurrir en algunas culturas pastoriles. La primera luna llena era la época en que se trasladaba el ganado. El ganado tenía que trasladarse de unos pastos a otros, de los pastos de invierno a los pastos de verano. Entonces, claro, aquello era complejo porque había que mover mucho ganado y porque, bueno, el trayecto siempre era peligroso y podían aparecer los abigeos, los cuatreros, o sea, los amigos de los ajenos, que podían asaltar el ganado y matar a los pastores, podían ocurrir mil peripecias, podía haber accidentes, catástrofes naturales, etc. Y era necesario protegerse. ¿Cómo se protegían? Se protegían con un sacrificio de una de las reses y con la sangre que tenía ese valor, como digo, apotropaico, que repelía pues, las malas influencias. Bueno, pues esta fiesta de las culturas pastoriles habría sido retomada por los israelitas y se le habría dado un contenido teológico completamente nuevo, igual que hicieron ellos con el tema de la creación, con el rato de la creación. Aquí le habrían dado un contenido completamente nuevo. La religión israelita interpretó este culto primitivo a la luz de su teología. Así, el rito de la sangre, antigua protección contra influencias malignas, va a adquirir ahora nuevas dimensiones y permite conectar la Pascua con la 10ª plaga, claro. Porque lo que era un rito meramente apotropaico aparece ahora en conexión con la 10ª plaga. El rito de la sangre es el que, como digo, es el que las conecta. ¿Para qué sirve la sangre? Sirve para que Yahvé distinga entre los primogénitos de los israelitas y los primogénitos de los egipcios, de manera que los primogénitos de los israelitas queden a salvo en tanto en cuanto los que se suprimen son los primogénitos egipcios. La sangre sirve como señal para alejar el maleficio de los israelitas, o sea, para alejar, el maleficio, el exterminio de los israelitas. Para Israel, la noche de Pascua es una noche festiva y alegre, porque ellos se libran, pero a la par se convierte en noche de dolor y muerte, porque es dolor y muerte para los egipcios. De manera que es una fiesta ambivalente. La muerte acecha afuera, pero Israel está protegido por ese muro espiritual que establece la sangre pintada en los dinteles. En la asociación de la Pascua con la salida de Egipto convierte la noche de Pascua en noche de vela. Claro, Yahvé esa noche vela para proteger, para sacar a Israel y para herir a Egipto, y Egipto tiene que velar siguiendo las mismas indicaciones de Yahvé. El atuendo pastoril que se requiere en esta fiesta, que es un atuendo de viaje, la ropa ceñida, el bastón, las sandalias puestas, etc., pasa a significar la premura. Aquí pone se pasa, en vez de poner pasa, a significar el atavio de la premura de la salida de Egipto, o sea, de la prisa con la que sale de Egipto, lo que era la indumentaria pastoril de los ritos de los que los israelitas lo toman, pasa a significar pues el estar vestido para salir corriendo, para salir a prisa. Y los alimentos, que son alimentos de ocasión, hierbas amargas, panes cocidos pero en piedras llanas, panes ácimos, ¿no? Pasan a evocar también este ritmo rápido, este ritmo presuroso, ¿no? El sacrificio de auspicio por la fecundidad del rebaño, cordero no quebrantado, para que idealmente volviese a los futuros lugares del rebaño, se convierte en el paradigma del sacrificio israelita frente al culto egipcio, pronunciando la victoria del faraón. La sangre propiciatoria contra las acechanzas del viaje adquiere finalmente el valor de vida ante la que pasa de largo la muerte. Bueno, dejo aquí el vídeo y ahora os explico este párrafo que os acabo de leer.